Muy bien. Vamos entonces a hablar de otro psicoanalista que fue seguidor de Freud, pero que en un momento determinado decidió seguir su propio camino y formular su propia teoría, siempre tomando algunos elementos vividos y estudiados junto con Freud, pero él decidió formar su propia teoría y la fundamentó en el tema del afán del perfeccionismo que tenían las personas para poder superar la inferioridad en ellos. Entonces, Alfred Adler decía que el ser humano no tenía dos pulsiones o dos motivaciones como lo planteaba Freud, sino que Alfred decía, no, el ser humano solo tiene una pulsión o fuerza motivacional detrás de todos los comportamientos o experiencias que tiene. Y esa pulsión, decía, es ese instinto de querer alcanzar la perfección, el deseo de desarrollar al máximo, decía él, los potenciales con el fin de llegar al yo ideal, a lo que la persona quería hacer, a su meta de cómo quería sentirse y verse más en el futuro. Entonces él decía que esto era como la actualización, y usaba una palabra inglesa para el sí mismo, que es el self. Él decía, las personas de busca de la actualización de su self o de su yo para poder alcanzar la perfección, no viéndola la perfección como alguien que no falla, ni tampoco como el término de perfeccionismo, ¿verdad? Que eso más bien para Adler sería como una anomalía en el desarrollo de la personalidad, sino justamente ver esa perfección o ideal como el anhelo de superar sus propias inferioridades y de llegar a alcanzar la meta de suyo ideal. Él decía que ese afán de perfección que los seres humanos tenemos, eh, de repente era una cierta pulsión agresiva, pero no miraba el tema de la agresividad como de ir a atacar a alguien, sino que miraba la agresión en función de la competitividad, es decir, el desarrollar competencias para lograr ese yo ideal. Entonces, más apropiado más adelante pareció a esa teoría ponerle a el nombre de pulsión agresiva, ponerle el nombre de pulsión asertiva, ¿verdad? Porque estamos hablando de todas las motivaciones y los mecanismos que utilizamos para poder llegar a ese ideal del yo que todos buscamos. Adler también hablaba de que dentro de esa motivación o ese afán de perfeccionismo, la gente tenía también un deseo de compensar. Por ejemplo, él decía, todos tenemos problemas, tenemos incluso inferioridades de una u otra forma, tenemos conflictos, pero si nosotros logramos que nuestras potencialidades nos ayuden a compensar o a superar estos problemas, entonces nosotros vamos a estar más cerca de alcanzar ser personas sanas y personas maduras. Dentro del desarrollo humano, él decía que existía lo que él llamó la protesta masculina. Y él decía que eso era bien interesante y en su material lo explica, de que, por ejemplo, los varones a veces deseaban verse y ser considerados fuertes, agresivos, en control de todo, no débiles, ni pasivos, ni dependientes, porque ese era como la imagen de lo contrario, de lo femenino. Y entonces, por eso culturalmente, de alguna manera, se ha considerado, ya sea consciente o inconscientemente, que los hombres son mejores que las mujeres, ¿verdad? Basados dentro de esa situación de fuerza, de control, de agresividad, ¿verdad? De ser una persona que impone. Entonces, por otro lado, decía él que en el tema, las mujeres eh, surgía el tema de la protesta masculina porque, por ejemplo, si la niña era callada o era tímida, para algunas personas es que estaba fomentando su feminidad. Pero si, por ejemplo, ocurría en el chico que era callado o tímido, ya eso para los padres era motivo de preocupación, porque entonces ya para los padres parecía que el niño tenía tendencias a ser
afeminado. Y entonces buscaban la manera de lograr que en los niños se diera esa otra perspectiva de poder ser a lo que la cultura mencionaba, fuertes, agresivos, en control de todo. Entonces, Adler decía que la asertividad masculina y el éxito en el mundo no se daba respecto a esa superioridad que aparente que daba la cultura que se mencionaba en el ámbito de la crianza de los hijos, sino que en esa capacidad de poder superar o compensar esas inferioridades. Y la protesta masculina se daba porque las niñas vienen también al mundo, decía él, con las mismas capacidades de los niños para poder desarrollarse. Para él no eran ni mejores los niños que las niñas, sino que todas las personas teníamos conflictos, dificultades que más adelante teníamos que compensar, que más adelante teníamos nosotros que buscar ese afán de perfeccionismo. Y hablando del afán de perfeccionismo, él usaba otra frase que era el afán de superioridad. Cuando hablaba del afán de superioridad, él se refería al deseo de ser mejor. Y esto incluye también la idea de que mucha gente quiere ser mejor que otras. Incluso la idea de que queremos ser mejores que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces decía él que este afán de superioridad, que no lo vamos a confundir con el afán de perfección, traía a las personas ansiedad o los convertía en personas insanos o neuróticos. Entonces el afán de perfección es el deseo de compensar o superar nuestras inferioridades, pero el afán de superioridad es ser mejor que otros o mejores que nosotros mismos, y eso nos puede convertir en personas insanas con alguna dificultad en nuestra personalidad o personas neuróticas. Él hablaba que todos en la vida desarrollábamos un estilo de vida. Y en ese estilo de vida tenía de cómo nosotros buscábamos las estrategias para poder dentro de ese afán de perfección. Él mencionaba el tema holístico, él hablaba mucho del holismo, y el holismo tenía que ver con esa idea que debemos de ver a todas las personas como un todo, en vez de verlo como dividido en partes. Y él mencionaba de que en esto había una psicología individual, y generalmente a la teoría de Adler se le conoce como la psicología individual, porque él no daba patrones generalizados respecto al tema del desarrollo de la personalidad, como lo hace Freud en sus etapas de desarrollo, sino que él decía que dentro de ese deseo de perfección, de ese deseo de compensar nuestras inferioridades y no caer en el afán de superioridad, la persona escogía un estilo de vida que era su psicología individual para poder trabajar todas estas cosas en un todo, ¿verdad? De una forma holística. Y justamente, resumiendo, el estilo de vida, él decía, significa cómo vives tu vida, significa tus relaciones con los demás. Él decía un árbol y que tiene un individuo en un ambiente como él así lo desea, extiende sus ramas como extiende su tronco y levanta su tronco como él así lo desea, como mejor le es favorable para ese árbol. Y entonces él decía, nosotros debemos de ser conscientes de que cada árbol tiene un patrón de vida y que no solamente es una reacción mecánica del ambiente, y así somos los seres humanos. Todos nosotros construimos un patrón de vida que, aunque influye la genética y influye el ambiente, nosotros vamos individualizándonos en el camino, vamos teniendo ciertos patrones que son muy propios de nosotros, y a eso le llamaba él estilo de vida. También hablaba de un término que se le denomina teleología,
Y en la teleología él decía que esto es la motivación o la inclinación que nosotros tenemos hacia nuestras propias metas, nuestros propósitos, nuestros ideales, ¿verdad? Que es lo que el término nos lleva a entender de que salir de los conflictos, de los problemas que pudimos tener como traumas infantiles, que en el presente, tendríamos que tener un concepto de teleología para poder superar o tener esa motivación, ese impulso para superar estos conflictos e inclinarnos o dirigirnos hacia nuestras metas y propósitos e ideales. Él decía, atraer las cosas del pasado hacia el futuro trae efectos dramáticos, no es recomendable. Y es algo que comparto con Adler, y que tiene mucho que ver con que en el aquí y en el ahora usted tiene un tiempo precioso, que es el presente, y por eso se llama presente, porque es un regalo, y este presente le permite a usted trabajar con situaciones que de su vivir como experiencia o de una forma superar en su presente situaciones que pueden ser significativas de inferioridad y que le permitan entonces impulsarse, si lo vemos desde ese aspecto teleológico, inclinarse o moverse hacia sus metas, hacia sus propósitos ideales en el futuro. Así lo podríamos explicar en estos términos. ¿Qué más? Adler hablaba del interés social y esto me gusta porque eh, él le daba bastante importancia, decía el afán de perfección. La gente, ¿por qué quiere llegar a tener un afán de perfección, lograr como la actualización de su self? Bueno, porque lo que mueve a la persona al afán de perfección es hacer bien a los demás. Y a eso él le llamó interés social o sentimiento social. Él decía que nadie puede lograr el afán de perfección sin considerar su ambiente social. Y eso venía de esa idea holística que él miraba al ser humano como un todo. Él decía, nosotros podemos tener ese afán, pero no lo vamos a lograr, sino que es a través también del ambiente que nos rodea y de las personas que nos rodean. Entonces, para él, una persona que tenía preocupación social, preocupación hacia los demás, era una persona sana, una persona que había desarrollado una personalidad sana. Y, y dentro de ese interés social hay otra palabra psicológica bien importante que es la empatía, ¿verdad? Comprender el dolor de los demás y volverse una persona proactiva a poder ayudar a otros. Es un elemento que me llama la atención y me gusta de la teoría de Adler, porque él decía que si alguien no se mueve hacia un verdadero interés social, hacia la comunidad, la sociedad, la humanidad, por la vida misma, si una persona no tiene esa preocupación por ser útil hacia los demás, decía, ahí hay enfermedad, ahí hay un problema, enfermedad mental. Y entonces él decía, la enfermedad mental radica en la falta de cuidado social y todas las fallas que incluyendo las neurosis, la psicosis, la criminalidad, infantiles, suicidio, perversiones. Él decía, por esa falta de interés social, porque la medida a esa superioridad personal y necesitamos, decía él, para mejorar esta sociedad, volvernos a ese interés social. Hablaba mucho de poder superar nuestras inferioridades y dentro de la inferioridad él hablaba de que había y empezó sus trabajos hablando sobre la inferioridad del órgano, que él decía que a veces nosotros nacemos con partes débiles o con partes fuertes con respecto a nuestra anatomía y a nuestra fisiología. Y lo mencionaba, por ejemplo, que algunos, por ejemplo, nacen débiles, otros fuertes, otros robustos, otros delgados, y que aquí entonces muchas personas responden a esa inferioridad orgánica con una compensación.
Y esto lo podemos entender, por ejemplo, con las personas no videntes. Podemos ponerlas de ejemplo. Si lo vemos desde la teoría adleriana, vemos de que una persona que pierde la vista o que nació sin vista tiene un mecanismo de compensación que desarrolla ciertas habilidades en los otros sentidos que las... Entonces, él decía, esa es la inferioridad del órgano. Poder lograr o superar esa debilidad orgánica y desarrolla otro tipo de habilidades. También él menciona el complejo de inferioridad. Él decía que el complejo de inferioridad era una neurosis, que esto para las personas se convertía en un problema bastante grande dentro de su personalidad y se podía volver algo más complejo porque al no haber superación de esa inferioridad, las personas respondían de otra manera. Es a través del complejo de superioridad. Y que este complejo busca esconder la inferioridad pretendiendo en las personas dictadores, los fanfarrones, personas soberbias, las personas orgullosas, según esta teoría. También él mencionaba que hay tipos psicológicos de personalidad y que algunos tenían que ver con aspectos neuróticos porque no estaban muy relacionados con el interés social, había un interés social insuficiente. Y entonces habló de uno de los tipos, era el tipo dominante, que estas personas tienden a ser agresivos, dominantes con los demás, son más para su poder personal que poder ayudar a, y terminan siendo sádicos, siendo personas temerarias, hieren a los demás y también son personas que pueden tener tendencia a ser adictos o a ser suicidas. Otro de los tipos que él mencionaba era el tipo erudito de personalidad, que él decía que estos son personas sensibles, que se apoyan en los demás para solventar las dificultades de la vida, son bajos en su nivel de energía motivacional y se hacen dependientes de personas más fuertes. También hablaba del tipo evitativo de personalidad. Son los que tienen los niveles más bajos de energía motivacional y solo pueden sobrevivir en este mundo si evitan lo que es vivir y sobre todo si evitan a las personas. Y entonces cuando estas personas son empujadas al límite se pueden volver personas psicóticas y tener graves problemas en su mundo interno. Y el último, que es donde deberíamos de estar todos según Adler, es el tipo socialmente útil. Esta es la persona sana, la que tiene tanto la energía motivacional para poder lograr su afán de perfección, pero también tiene interés social, ¿verdad? Y entonces él decía, si uno carece de energía, realmente tampoco puede tener interés social, dado que no vamos a ser capaces de interesarnos ni por nosotros mismos, cuando mucho menos por las demás personas. Y eso lo relacionaba él con los temperamentos que en algún momento en la teoría, en los primeros postulados griegos, se mencionaban, ¿verdad? Que eran los humores, la bilis amaría, las personas que serían los coléricos, la bilis, las personas que tenían mucha flema, decía Hipócrates, si mal no recuerdo, eran las personas flemáticas y en esas combinaciones de temperamento también habían ciertas características de personalidad, ¿verdad? Si la bilis era negra eran los melancólicos y si la bilis era roja es las personas sanguíneas. Y bueno, finalmente también habla respecto a la infancia, ¿verdad? El prototipo de vida que nosotros vamos a tener, según Adler, se fija alrededor de los 5 años de edad, es la base de la estructura para el estilo de vida que vamos a escoger. Y por eso él decía que existían 3 situaciones infantiles básicas que
pueden conducir a tener un estilo de vida fallido. Y uno de ellos es las inferioridades orgánicas. Él decía que las enfermedades en la niñez pueden hacer niños que puedan generar un sentimiento de inferioridad y que algunos inferioridad. La segunda situación fallida en los 5 años de vida es el consentimiento o los niños muy mimados. Según Adler, estos niños son enseñados a que pueden tomar todo sin nada a cambio y que sus deseos se convierten en órdenes para los demás. Entonces, estos niños cuando crecen descubren que en la sociedad no opera así y por tanto se vuelven personas que quieren arrebatar, personas que no, si lo relacionamos con la teoría freudiana, que no tienen límite en su gratificación inmediata y la sociedad a las personas consentidas no las ve del todo bien. Y el tercero prototipo es la negligencia. El desarrollo de un estilo de vida adecuado desde los primeros 5 años, que sea víctima de abusos en esa etapa de vida. Va a ser desconfiado, no va a confiar en nadie, no va a tener capacidad para amar, ni para hacer, ni tampoco la alternativa de poder aceptar amor. Y esto es lo que produce fallas en el desarrollo de un estilo de vida sano. Y también él decía que el orden de nacimiento afectaba a los niños, que el hijo único puede tener fallas en su estilo de vida por ser el consentido y las repercusiones que ya hemos discutido que le pueden pasar. Él decía que el primer hijo, tiene ciertas características bien interesantes. Se pueden volver desobedientes cuando nace su segundo hermano, se pueden volver rebeldes, retraídos por el tema de la rivalidad fraterna. Él decía, Adler, que los primeros hijos estaban más dispuestos a desarrollar problemas que los siguientes. Y lo podríamos ver desde esta perspectiva. Los padres aprenden a ser padres justamente con su primer hijo. Entonces, el hijo mayor generalmente es de los padres para que con aciertos y con errores no sucede ya con el segundo hijo. Errores del primero les facilita la crianza y así sucesivamente de acuerdo al orden de nacimiento. Entonces dice que los niños, el primer hijo a veces tiende a ser más solitario que los otros hijos en la familia. Y el segundo hijo, él dice que estos muchachos del en medio tienden a ser muchachos competitivos porque están pasa mayor, ellos se pasan a lograr sus metas para competir con el hermano que tiene arriba, y si son hijos del medio, pues son similares al segundo, tienen esa situación de competencia. Y el último hijo dice que es el más, casi siempre es el más mimado de la familia y tiende a ser una persona que las dificultades que puede tener es una importante inferioridad porque todos los demás son mayores que él y por tanto los puede considerar como superiores. Entonces, para él el orden de nacimiento puede inferir en las circunstancias del desarrollo de estilo de vida. Y finalmente él habla de un diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar a través de la teoría adleriana que hay una situación que amerita en un proceso de ayuda? Bueno, él dice, si supongamos usted hace una sesión de consejería y aplica los postulados adlerianos, lo primero que usted debería de preguntar a la persona es sobre sus recuerdos infantiles más tempranos, porque él decía que el poder escuchar la historia personal de alguien desde sus recuerdos más tempranos es buscar los indicadores de qué prototipo de estilo de vida él empezó a desarrollar y es el estilo de vida que está manejando en su presente. Por otro lado, él decía que preguntemos por cualquier problema infantil que hubiese podido tener.
porque esto nos puede ayudar a poder entender de dónde puede proceder el complejo de estar pasando a la persona. También él le tomaba mucho se usa el término primero que le dio importancia al estudio de los sueños y obviamente que Jung y Adler también como seguidores de Freud le dieron mucha importancia porque él decía que los sueños eran una expresión del estilo de vida y, y él decía que están unificados con la vida consciente del sujeto. Los sueños, decía él, representan las metas que nosotros tenemos y los problemas a los que nos enfrentamos en la vida para poder alcanzar nuestras metas. También él decía, bueno, si usted quiere seguir auscultando, ve el lenguaje corporal de la persona que está aconsejando, su postura, sus gestos faciales, pregunte cómo duerme, pregúntele o mire cómo cruza la pierna, por ponerles un ejemplo, mira cómo cruza los brazos y todo eso, según Adler, da una información de cuáles son los conflictos y las situaciones que están afectando a la persona. Y también ver los factores exógenos, es decir, el ambiente donde vive la persona, los lugares o el tema del entorno donde se provocaron los estímulos o las circunstancias que afectan a la persona. Y al final decía, no, en todo esto no deje de involucrar la empatía, la intuición y la deducción para que usted pueda llegar a dar un buen diagnóstico de lo que le está ocurriendo a una persona. Eso es, en términos generales, lo que vimos en lo que es la teoría de Alfred Adler. Bien, ¿preguntas? Hermana, esto Dígame. último que usted decía acerca de lo que Alfred tenía en su teoría del análisis de las posturas, reacciones, gestos de las personas o cómo se comporta en una conversación, algo mudado en los últimos años en el área personal, entrevista, de cómo va a ver, si mira los ojos, la forma de responder, cómo se sienta, cómo pone sus manos, es una manera de interpretar la conducta o la personalidad del individuo. Correcto. Y yo también, mira, en lo que usted decía, observaba de que él también tiene o tiene un gran enfoque en lo que son las primeras etapas del ser humano, que es en la niñez, en la etapa infantil. Por ejemplo, Muy bien. él dice de que el orden de nacimiento afecta al individuo, afecta a los niños y afecta a futuro, la personalidad. Mi pregunta es por ciertos comentarios que yo he escuchado acerca también del tipo de parto o las condiciones de cuando un niño nace, por ejemplo, el sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal puede afectar realmente en esa etapa que no es consciente todavía del niño y puede marcar algo a un futuro. Muy bien. Acordémonos que tanto Freud como Adler trabajaban mucho el tema del inconsciente. Y si bien es cierto, por ejemplo, un niño en etapas previas a lo que es su nacimiento, va formándose anatómicamente, biológicamente, las partes de su cuerpo. Y el primer órgano que empieza a funcionar a la parte del corazoncito del niño, que es el primero que empieza a latir, es su cerebro primario, es decir, es su sistema límbico, que es el cerebro emocional, es el primero que se forma en el vientre de la madre, juntamente con el corazoncito del niño. Entonces, ese cerebrito primario va registrando a través de los estímulos que recibe el bebecito en desarrollo a través de la mamá, va desarrollando impresiones. Por eso es que cuando la mamá, el embarazo ha sido problemático, hay una tendencia que los niños nacen con lloroncitos,
nacen ansiosos incluso, y es por esas primeras impresiones registradas en un cerebrito, en un cerebro que es inmaduro, ¿verdad? Que incluso lo que es la estructura craneal son huesitos blandos, no está todavía desarrollada, y obviamente su sistema neuronal no se ha desarrollado de manera óptima, que eso va a ser a lo largo de los años, a través de la buena nutrición, a través de los buenos cuidados afectivos, de los estímulos cognitivos que le hacen los padres y lo que va el niño adquiriendo del ambiente. Entonces, sí, afecta desde el tema del embarazo, incluso en el nacimiento, no solamente pueden verse afectados a nivel fisiológico cuando hay sufrimiento fetal, sino que también a nivel psicológico pueden haber algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando el niño no nace a término, sino que se postergan las horas del trabajo de parto y el niño no puede nacer. Ese tipo de situaciones van registradas en el registro de su memoria prematura, pero se van guardando. Por eso David decía, en tu libro están escritas todas aquellas cosas. O sea, decía, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a ser formadas. Porque no hay nada de nuestra experiencia de vida que haya sido olvidado. Está todo registrado. Lo que pasa es que hay muchas de estas cosas que están dentro de nuestro inconsciente. Y por eso tanto Freud como Adler le daban gran importancia a los primeros años de vida de desarrollo del niño, porque decía, es donde se fundamenta la base del estilo de vida que la...